Ya, entonces vamos a empezar la clase del jueves 11 de junio. En la clase de ayer habíamos visto la expresión, la ley constitutiva para un fluido, la cual relaciona el esfuerzo TIJ, tau IJ, o el tensor de esfuerzo, con la tasa de formación, epsilon punto EIJ, y esta ley es lineal, muy análogo a la teoría de elasticidad. Teníamos dos constantes elásticas, lambda prima y mu prima, que es eta, la viscosidad dinámica, y aparece el término aquí de presión de fluido, que con signo menos porque la presión del fluido actúa hacia adentro del cuerpo. Entonces tenemos, si pasamos el P hacia la izquierda, nos queda el esfuerzo tau IJ sin la presión de fluido, es decir, esto, y esto es justamente el esfuerzo de vía tórico, ¿ya? De vía tórico. Si escribimos las componentes 1, nos queda tau 11D, nos queda eso, ¿cierto? Con I igual J igual 1, después con I igual J igual 2, nos queda eso. De aquí era, esto es un 3, ¿ya? Esto con I J igual 3, nos queda eso. Entonces, si sumamos verticalmente, nos queda suma sobre K, es decir, tau sub 1 más tau sub 2 más tau sub 3 de tórico. Aquí nos queda 3 lambda prima, y aquí nos queda 2 veces mu prima, y esto más esto es suma sobre K, es decir, la suma de esto. Es decir, nos queda esta ecuación. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto vale la traza de un esfuerzo tórico? Entonces, eso, por definición, vale lo siguiente. Nunca he probado la pizarra. Mm. Ya, a ver. El esfuerzo tórico. Voy a ponerlo así, como tau y sub j. Entonces, el esfuerzo tórico, voy a poner así un D, es igual a el esfuerzo total menos la presión de fluidos con delta y J. ¿Ya? Aquí esto es multiplicado, la presión de fluidos menos delta y J. Voy a ponerlo así como en notación de computación. Tau sub J, y este es tau sub IJ y elevado a D. Ya, ustedes van a entender porque como programan, ahí se ve. Ya, entonces, esto es el esfuerzo de tórico en general. Entonces, si calculamos 1,1
D sumado a tau 2,2 D más sumado tau 3,3 D, eso es la traza, eso es la traza del esfuerzo diatórico, es decir, es tau sub k elevado a D. Ahora, si ustedes lo escriben en forma explícita, si lo escriben en forma explícita, ahí, ahí tenemos la traza del esfuerzo diatórico. Bueno, escribamos esto en forma explícita. Va a quedar tau 1,1 menos P. Perdón. Ya, cuando vimos la ecuación, cuando vimos al principio del curso, la definición de esto era, aquí no era el mismo, aquí era un P bien especial, ya, si se acuerdan, era un P tercio. Distinto al P de antes, voy a poner un P tercio aquí. O para mostrar que esto no lo estoy inventando, voy a ir a los apuntes del principio del curso, cuando vimos por primera vez el esfuerzo diatórico. Entonces, en la primera clase de esfuerzo de formación, definimos el esfuerzo diatórico de la siguiente forma. Así, aquí lo estoy buscando. El esfuerzo diatórico se define ahí está. Esfuerzo diatórico. Sigma IJ, sigma J más P. Donde ese P aquí es justamente sigma 1,1 más sigma 2,2, sigma 3,3, es decir, la traza de los esfuerzos principales dividido por 3. ¿Ya? Entonces, si escribo eso, me va a quedar, aquí voy a poner que SP que está ahí, con P igual tau 1,1, ¿cierto? Tau 2,2, es decir, la traza. Es decir, en realidad es el esfuerzo promedio de los esfuerzos principales. Eso es el P grande. ¿Ya? Entonces tenemos la suma de los esfuerzos diatóricos, esto más esto, con el P grande. Entonces ya, sigo sumando. Eso sería el tau 1D. Más. Ahora el tau 2,2 va a ser, tau 2,2 diatórico va a ser tau 2,2 menos P. Y análogamente el tau 3,3 de diatórico va a ser tau 3,3 menos P. Que es lo mismo que decir todo esto menos 3P, ¿cierto? Menos 3P. Entonces, como P vale esto, está claro que eso vale 0. ¿Cierto? Si ustedes reemplazan este P aquí, como multiplica por menos 3, sea los 3, negativo, pum, 0. Entonces, en realidad, no es tan raro el resultado. La traza del esfuerzo diatórico es 0, porque es como promediar todo el esfuerzo diatórico, y como el esfuerzo diatórico no es isotrópico, no tiene componente central, entonces va a ser 0. ¿Ya?
Entonces, volviendo al problema, tenemos aquí que teníamos esta suma vertical, tau k sub k de esto vale 0. Entonces tenemos que toda esta expresión vale 0. Entonces nos queda esta ecuación. 3 lambda prima más 2 mu prima por epsilon k sub k igual 0. Tenemos dos opciones. Todo esto vale 0 o esto vale 0. Si esto vale 0, no tenemos, o sea, eso, tenemos que epsilon punto k sub k es 0. Esto es equivalente a la condición de continuidad, que la vimos ayer. ¿Se acuerdan? Continuidad. Continuidad era la ecuación en que el gradiente de la velocidad es 0. Eso es continuidad. ¿Y por qué digo que epsilon punto k sub k es lo mismo que decir esto? Es por la definición de epsilon punto, que está acá. Epsilon punto i sub j es un medio de las derivadas espaciales de la velocidad. Entonces, si ustedes reemplazan esto con u sub 1, con 1, 1, por ejemplo, 1, 1 va a quedar, esto va a quedar delta b sub 1 a delta x1, ¿cierto? Si coloca con y j igual 2 va a quedar delta b2 a delta x2, y con 3, delta b3 a delta x3. Entonces, si hacen la suma sobre k, va a quedar justamente la divergencia de la velocidad, y eso es 0 por la ecuación de continuidad. Entonces, decir que esto es 0 es lo mismo decir que la ecuación de continuidad. Entonces, cuando tenemos este producto igual 0, esto se va a cumplir siempre para los fluidos incompresibles por la ecuación de continuidad. Pero supongamos que tenemos un fluido no compresible, entonces el caso más general es en que esto no es 0, pero esto sí es 0. ¿Ya? Entonces, en el caso en que esto sí sea 0, se llama condición de Stokes. Condición de Stokes. Y en ese caso me va a quedar que lambda prima vale menos 2 tercios mu prima, ¿cierto? Entonces, si despejo aquí lambda prima igual menos 2 tercios, el esfuerzo diatórico me va a quedar así. ¿Por qué? Porque despejo lambda prima, lo reemplazo aquí, aquí me queda menos 2 tercios mu prima, entonces me va a quedar esta ecuación. Y la puedo factorizar por 2 mu prima, entonces el esfuerzo diatórico va a quedar 2 mu prima por epsilon punto ij menos la divergencia o la suma sobre K de los tasas de formación K sub K por un delta IJ. O sea, esta ecuación es lo mismo que esto. Y esto que está aquí es el promedio, ¿cierto? Esto es el promedio de las tasas de formación de la diagonal. El promedio, porque está dividido por 3. Entonces, esto menos esto, ¿a qué se parece todo esto? Por la forma que tiene una forma como esta, como esto, ¿cierto? Solamente que aquí es con epsilon y epsilon punto. Es decir, es un diabetórico. Los diatóricos son así, el total menos un P. Y ese P es justamente el tercio de los principales de acá. Entonces, esto que está aquí es justamente el tensor
Ahí está. Es el tensor tasa de formación de Vietorico. Por lo tanto, todo eso se puede, la ecuación anterior, deviatoricamente, se puede escribir como 2 mu prima por la tasa de formación deviatórica. ¿Ya? Y nos queda esa ecuación. Entonces ahí ligamos el tensor de esfuerzo deviatórico con, con la tasa de formación deviatórica. Y es proporcional, es lineal, la relación es lineal, y es 2 veces la viscosidad dinámica, eta. ¿Ya? Eta. Esto es para los deviatóricos, ¿ya? Eso tienen que tenerlo presente. Generalmente vamos a trabajar con todo el esfuerzo, pero esto es para los diatóricos y la relación es lineal. Y la viscosidad tiene unidades de presión por segundo, ¿cierto? Porque como esto tiene unidades de 1/segundo, multiplico para allá los segundos, y esto tiene unidades de presión, Pascal por segundo, ¿cierto? Se trabaja mucho con unidades de Poise. 10 Poise es 1 Pascal por segundo. ¿Ya? En muchos libros no se omite el D aquí y se escribe simplemente así, como 2 eta epsilon punto ij. ¿Ya? Hay que tener presente el contexto ahí. Con respecto a la viscosidad, veamos los valores de referencia. Esto es viscosidad dinámica, ¿ya? Tiene que ver con la resistencia a la deformación aplicada a un esfuerzo. Hay otros tipos de viscosidades que son cinemáticas, pero eso lo vamos a ver después. Pero esto tiene que ver con la resistencia a la deformación, una vez que se aplican los esfuerzos. Por eso es dinámica. Las tasas de formación del manto, perdón, las viscosidades dinámicas del manto son súper altas. Son 10 elevado a 21, 10 elevado a 22 Poise. Recordad que 10 Poise es 1 Pascal por segundo. Esto es bastante alto, pero sigue siendo viscoso. El agua es sumamente, como le decía ayer, es casi o tiende a ser un fluido perfecto. Fluido perfecto es con viscosidad cero. Tiene una viscosidad baja, 10 elevado a menos 2 Poise. O si se quiere, 10 elevado a menos 3 Pascal por segundo. ¿Ya? Bastante líquida, bastante poco viscosa. El vidrio tiene una viscosidad bastante alta de 10 elevado a 19. La sal pura tiene también una viscosidad muy alta, 10 elevado a 21. Pero se comporta viscosamente, eso es interesante. La sal en roca tiene 10 elevado a 7 Poise. El hecho de que la sal sea viscosa permite que fluya, porque es un fluido viscoso. Y un fenómeno geológico que ocurre muy especial es el siguiente, que son las formaciones de los domos de sal. Cuando ustedes tienen una capa de sal, un estrato de sal, ¿cierto? Y sobre la sal hay una capa de arena, ¿ya? Y supongamos que esa arena se deposita a través de un proceso sedimentario y se carga aquí la arena, se deposita. Entonces aquí hay una presión hacia abajo, ¿cierto? Y esa presión hacia abajo produce, notar que aquí dice, la densidad de la arena es mayor que la densidad de la sal. Entonces lo que está arriba es más pesado que lo que está abajo. Y eso es inestable, gravitacionalmente hablando. Es decir, generalmente las cosas más pesadas están por debajo de las cosas más livianas, ¿cierto?
Entonces, cuando tenemos algo más pesado arriba y algo más bajo, más liviano abajo, ¿qué ocurre? Intenta intuirse como Claro, el... intenta, lo más liviano intenta subir y lo más pesado intenta bajar. Entonces, y eso ocurre en forma fluida. Y por eso la sal empieza a fluir y forma unas plumas. Este es un proceso que se llama diapirismo, diapiros, formación de diapiros. Y esto se produce por la inestabilidad gravitacional. Entonces, forma estas plumas la sal, ¿ya? Forma estas plumas. Y claro, es como una intrusión también, es una forma de verlo. Y la capa arenisca aquí, la capa de arena, es rompida por la menor densidad de la sal, que es una pluma, ¿cierto? Que va rompiendo el estrato y va ascendiendo. Eventualmente esto puede ascender hasta la superficie. ¿Ya? Esta forma, esto no sube en forma automática o instantánea, sino que se demora bastante años y obviamente va a depender del contraste de densidad y de la viscosidad, la cantidad el valor de la viscosidad de la sal. Bueno, esa es la cantidad. Pero eso controla el tiempo de crecimiento, ¿ya? ¿Cuánto crece esta pluma? Y eventualmente llega hasta la superficie. Y si no llega hasta la superficie, asciende y con la sísmica, con métodos geofísicos, se puede mapear el contraste de anomalía de densidad y de velocidad y se puede mapear la pluma o el depiro o el domo de sal. ¿Ya? Pero esto fluye, digamos, en forma viscosa y se forman estos domos. ¿Alguna pregunta? No, Ya, entonces, hagamos un ejemplo. maybe los demás. No. Hagamos un ejemplo con la ecuación con esta, aquí tenemos tasa de formación, bueno, con la ecuación constitutiva, la diatórica, esta, tau y sub j diatórico es 2 veces eta por epsilon punto ij. Recordar que epsilon ij es un medio, ahí está, ahí está, un medio delta VI a delta XJ más delta BJ a delta XY. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Consideremos un flujo, como se muestra en la figura, como un canal en donde en la parte de arriba de la superficie, la velocidad es horizontal y vale U sub 0. Y en el fondo del canal, la velocidad es 0. Entonces tenemos un decrecimiento lineal desde arriba hacia abajo. Generalmente los canales, y el océano también, siempre la superficie tiene más velocidad, es más caótico, y en el fondo del canal o el fondo del mar es más tranquilo. Por otra parte, recordar que este es un perfil de velocidad, ¿cierto? Y la velocidad vertical es 0, porque las flechas no tienen componente vertical, 100% horizontales. Y lo otro es que tiene viscosidad eta, constante. ¿Ya? Entonces la velocidad, claro, es un vector, 2D en este caso, U sub x, U sub y. U sub y es 0, ¿cierto? Y U sub x va a ser así. Entonces, si ustedes ven la figura aquí, U sub x
¿Ya? U sub x, ojo, U sub x en principio depende de x y de y, de las dos variables. Pero al ver la magnitud de las flechas esta, ¿de qué dependen? ¿Dependen de x o de y? De ahí, De x no. depende de ella, ¿no? Sí, depende de y de x no. Por lo tanto, la derivada parcial de delta u de x es 0. Entonces, ya, eso es ux. Ah, perdón. No, está bien, está bien. Ux es ux de y y ui es 0. Por lo tanto, la tasa de formación, el segundo término es 0. Porque, bueno, ui es 0. Así que da 0 esto. Entonces aquí nos queda que al final la tasa de formación es simplemente un medio de delta ux a delta de y. Por lo tanto, el esfuerzo deviatórico es 2 veces eta, esto es siempre, ¿cierto? Y reemplazamos este valor acá, se va a los dos y me queda que el esfuerzo es deviatórico, si se quiere, es la viscosidad por delta ux a delta y. Entonces, esta es la ecuación final para el problema del canal. ¿Y qué quiere decir esto? Que el esfuerzo de cisalle, esto es un esfuerzo de cisalle, ¿ya? Porque aquí tenemos el caso XY. Si tuviéramos el caso normal, daría 0. ¿Por qué? Porque si pongo aquí con epsilon XX, me queda delta UX a delta X, y como dijimos recién, delta UX a delta X es 0. Entonces nos queda solamente cisalle. Ahí está el cisalle. Entonces aquí esta ecuación nos dice que el esfuerzo de cisalle es proporcional a la viscosidad. Y depende de la variación vertical de delta, perdón, la variación vertical de UX. O depende de la derivada espacial vertical de la componente X de la velocidad. ¿Ya? Ese es el esfuerzo de cisalle. Ya, ese era el ejemplo que quería mostrar. Y bueno, hay que seguir un poco con las ecuaciones porque todavía falta definir la ley de movimiento. La ecuación de movimiento. Entonces, cuando vimos en sólidos, en el sólido, la ecuación de movimiento era esta. Era la densidad por la aceleración, delta VI a delta T, más, igual, perdón, las fuerzas de volumen, más los esfuerzos, los gradientes de esfuerzo, ¿ya? Que eran las fuerzas superficiales, aplicadas sobre superficie, los esfuerzos. Y esa fuerza que está ahí está en unidades de Newton sobre metro. ¿Ya? Es por unidad de largo. Bueno, si lo vemos desde un punto de vista euleriano, es decir, estamos fuera del sistema que se mueve, ¿qué vamos a observar? Vamos a aplicar lo mismo, pero aquí en la derivada temporal, aplicada a la velocidad, aparece una derivada material, ¿cierto? Una D grande. Entonces la ecuación se describe así: Rho dv grande a dt igual la fuerza más la divergencia del esfuerzo, del tensor de esfuerzo. Bueno, aplicamos la derivada material. Bueno, ahí está. La derivada material aparece aquí
es una derivada parcial más la componente de advección, ¿cierto? Pero dejémoslo así, tal cual. Entonces tenemos, hasta ahora hemos visto 4 ecuaciones. Si hacemos un resumen, la última era la ecuación de movimiento, esta. Ahí está. Esta es la ecuación de continuidad para fluido incompresible, para fluidos que no cambian mucho su densidad. Y la ecuación constitutiva que liga los esfuerzos con la tasa de formación, incluido la presión de fluido, y en su forma más resumida, sacando la presión isotrópica, digamos, nos queda el diretórico. ¿Ya? Entonces, la primera es la ecuación de movimiento, la segunda es la ecuación de continuidad, y la última es la ley. En realidad, esta y esta son iguales, ¿cierto? Son no análogas, son equivalentes. Es la ley constitutiva. También vimos la ecuación de conservación de masa, que era la que vimos ayer. En realidad hemos visto 4. La ecuación de conservación de masa es esa. Delta rho grande, delta t, más rho por divergencia de velocidad igual 0. ¿Ya? Ahora, volviendo a estas 3 ecuaciones que están acá, yo quiero reducir todo esto a una sola ecuación, de modo de poder eliminar los tau y poder encontrar una ecuación para la velocidad en función de todas las otras variables. ¿Por qué? Porque al final y al cabo los fluidos se estudian como campos de velocidad. Cuando ustedes ven un canal, por ejemplo, el ejemplo anterior, ese es un ejemplo nomás, pero ustedes ven campos de velocidad. Puras flechas para acá, flechas para otro lado, son campos de velocidad. O otro ejemplo, que lo vamos a ver mucho más adelante, pero por ejemplo ahí tenemos campos de velocidad, ¿ya? Fluidos con flujo turbulento, con flujo laminar, etcétera. O por ejemplo, aquí tenemos un flujo, eso es un campo de velocidad. O sea, a mí me interesa calcular la velocidad. Y obviamente la velocidad depende de la fuerza, va a depender de la viscosidad, de la densidad. Entonces, tenemos que, con estas 3 ecuaciones, eliminar los tau, ¿ya? Y encontrar una ecuación para B. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Despejo estaba en función de alguna otra variable del problema? Puedo tomar este tau y ponerlo acá, ¿cierto? Que es lo mismo que aplicar el gradiente, perdón, la divergencia del tau. Puedo aplicar la divergencia del tau a esta ecuación y lo pongo acá, ¿cierto? Entonces, tengo esto, tau igual menos P por la matriz de identidad, 2 eta viscosidad. Aplico la divergencia y me queda esto, ¿cierto? Y divergencia de tau igual, bueno, aquí por otra parte la divergencia de tau vale menos F más ρ por la aceleración, ¿cierto? Entonces tengo divergencia de tau menos F más ρ por la aceleración y igual a esto, ya que esto es delta tau, divergencia de tau. Entonces me queda esto igual a esto. Entonces ahora tengo que calcular la divergencia a este término y a este término.
Entonces, el lado izquierdo me queda así, ¿no? ¿Ah? No cambia. La componente y-ésima menos fi más rho delta bi a delta t. La divergencia sobre un... Este es una matriz de identidad, entonces y esto es un escalar. Entonces, al final y al cabo, una divergencia sobre un escalar es la componente xi, delta p a delta xi, nada más. Sigo aplicando la divergencia. La divergencia habla sobre todo esto. Entonces me queda divergencia sobre que lo que es todo esto es, bueno, 2 veces la viscosidad por un medio de, por definición, la tasa de formación, el tensor tasa de formación es un medio delta BI a delta XJ más delta BIJ a delta XY. Eso es tasa de formación y sub IJ. Entonces, si junto este término con este término, me queda la segunda derivada. Segunda derivada, perdón, este con este, ahí me queda la segunda derivada. Segunda derivada BJ a delta X cuadrado. Y este con este es cruzada. Una derivada cruzada. Delta BI a delta XJ por delta perdón, delta XY a delta XJ. ¿Cierto? Operé nomás. Operé el operador divergencia. Y me queda toda esta ecuación. Esta ecuación no hay tau. Así que en principio sería esa la ecuación que estábamos buscando. Ahí tenemos las fuerzas. Esto es con F sub i, ya no es con vector. ¿Ya? Para ser consistente con eso. Pero bueno, esta sería la ecuación, la componente y-ésima. Esto se puede volver a reescribir de la siguiente forma. En forma vectorial, esto sería como, bueno, esto sería ρ por dB a dt, vector, ¿cierto? La fuerza de un vector, lo paso por la derecha, igual f vector, y la componente que está con la segunda derivada, si lo hacemos por componente, esto es justamente el laplaciano, el vector laplaciano. ¿Ya? Que contiene, ahí está. Un laplaciano es así. Un laplaciano de un vector es el vector laplaciano sobre un vector, aplica el laplaciano a la primera componente, a la segunda, a la tercera, y es sumar, digamos, las derivadas parciales segundas de cada componente del vector. Esto es el vector laplaciano. ¿Ya? O sea, Bx sumo sobre 3 sus derivadas parciales segundas, etc. El tercer término, bueno, y el P es fácil porque el P es un gradiente. Esto es un gradiente. Si lo escribimos en forma vectorial, las tres componentes de Px1, de P a x2, de P a x3 es menos el gradiente de P. Ahora, el otro término que faltaba era este de las derivadas cruzadas, que se puede reescribir así como eta por el gradiente de la divergencia de B. ¿Ya? Entonces, como aplicar la divergencia B, y después aplico el gradiente. Pero esto es cero. Ahí dice. Y este término delta, paréntesis, divergencia de B, corresponde al gradiente de la divergencia. Gradiente de la divergencia. Pero esto vale cero. ¿Por qué? Por la ecuación de continuidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el fluido no cambia mucho su densidad en un rango de distancia definido? ¿Ya? O sea, es un fluido incompresible. Entonces, eso es cero. Y nos queda la ecuación. Ahí está. Este último resultado es para un fluido incompresible. Todo esto que estamos haciendo aquí, o sea, de hacer esto cero, es para un fluido incompresible.
Entonces la ecuación se reduce a esto. Delta V grande, esa derivada material de velocidad con respecto al tiempo, igual a la fuerza. Paso dividiendo la densidad. Esta densidad la paso dividiendo a la derecha. Entonces me queda la fuerza sobre la densidad, me queda el gradiente de presión sobre la densidad, y me queda el laplaciano de la velocidad por la viscosidad dividido por la densidad. Y eso es igual a la derivada material de la velocidad. Y si escribimos en forma explícita la derivada material, tenemos una derivada parcial de velocidad con respecto al tiempo, más el término advectivo. Entonces, aquí estamos haciendo como una especie de término advectivo de la velocidad. Entonces, velocidad con velocidad, eso es una aceleración convectiva. O aceleración advectiva. Si acá tuviéramos una temperatura, sería el término de advección térmica. Como tenemos velocidad, es como derivar la velocidad, entonces es una aceleración convectiva, es el nombre. Bueno, podemos ocupar la ecuación con esto y eso, o con todo esto y eso. La cosa es que toda esta ecuación, que la vamos a ocupar de aquí al resto del curso, se llama la ecuación de Navier-Stokes. NS. El término que está al final se le conoce como el término de difusión. Es muy análogo a esto de cuando vimos el tema de la calor, ¿cierto? Había un laplaciano de la temperatura. Y aquí había un kappa, ¿se acuerdan? Un kappa había aquí. Un kappa de difusión térmica. Y aquí había un laplaciano de la temperatura, que era el término de difusión porque estaba relacionado con los gradientes, con las segundas derivadas de las derivadas espaciales de la temperatura. Bueno, es lo mismo. Este es el término de difusión. Y el término eta sobre ρ, que se bautiza como nu igual eta sobre ρ, se le conoce como la viscosidad cinemática. Recordad que el eta es la viscosidad dinámica. Si ustedes toman la viscosidad y la dividen por ρ, por densidad, le va a dar unidades de metro cuadrado sobre segundo. Lo mismo, ahí está, análogo a la difusividad térmica. ¿Y qué representa el nu o la viscosidad cinemática? Bueno, si hacemos la analogía, el kappa describía cómo el calor se difunde debido a la colisión de las moléculas. Es decir, si hay mucha difusividad, cubre bastante área de calor o altera la temperatura por una gran área dado un tiempo. Bueno, la viscosidad cinemática es lo mismo, o sea, es análogo y describe como la difusión del momento. Es decir, si ustedes perturban un fluido, ¿cuánto se mueve, cuánto se perturba en área, dado un tiempo? Esa es la difusión del momento. O sea, tienen un fluido, lo perturban, si la difusividad del momento es grande, el término de difusión es alto, entonces se va a cubrir mucha área moviéndose. Eso es una difusión del momento. ¿Ya? Va a cubrir muchos metros cuadrados por segundo, si tiene una alta difusividad de momento. ¿Ya? Y eso ocurre, fíjense, eso ocurre cuando eta es alto. Y tiene sentido, porque si es viscoso, por ejemplo, si ustedes pueden hacer el experimento, tienen un recipiente con algo bien viscoso, por ejemplo, jalea, y algo poco viscoso, agua. Perturban en el medio y el agua se va a mover menos, el momentum se va a mover menos área, va a ser más restringido el movimiento. En cambio, la jalea se va a mover casi toda. ¿Por qué? Porque tiene una viscosidad alta. Se transmite la difusión de momentum más rápida. ¿Ya? Eso es el término de difusión.
Ahora, uno puede hacer una razón, puede tomar la razón, la viscosidad cinemática, dividirla por capa, y es una cantidad adimensional que se conoce como como el número de Brandt. O sea, el número de Brandt es nu sobre capa. Y entonces esto es adimensional y es la viscosidad cinemática dividido por la difusividad térmica. Entonces, un fluido con pequeño número de Brandt significa que el calor es más rápido que su momento, o difunde el calor más rápido que su momento. Sí, porque es pequeño, ¿cierto? Entonces el calor, capa es más grande que nu, difunde el calor más rápido que su momento. Ejemplos. Metales líquidos. Los metales líquidos tienen el sodio, el mercurio, el bismuto, tienen números de Brandt pequeños. 0,011, 0,0196, 0,142. Y estos son metales líquidos, y ustedes saben que los metales líquidos tienen muy buena difusión de calor. Por lo tanto, si un metal líquido lo perturban, se va a transmitir más rápido la calor que el momento, porque son muy buenos conductores térmicos. Otro ejemplo, gases. Los gases son intermedios, tienen un número de Brandt cercano a 1. El aire, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el helio, el hidrógeno. Ahí están los valores cercanos a 1. Y que el número de Brandt sea cercano a 1 significa que su difusión de calor es parecida a su difusión cinemática. Entonces, el calor y el aire se va a transmitir a una razón parecida. Ahora, el caso extremo de los líquidos con baja viscosidad, como el agua, como el aceite, como la glicerina, tiene número de Brandt altos. Alto significa mayor que 1. 4,6. Bueno, en realidad el aceite es eh, mucho más viscoso que el agua, y la glicerina mucho más viscosa que el agua. Y estos tienen un número de Brandt altos. ¿Y qué significa eso? Que nu es más grande que capa. Por lo tanto, transmite más, más fácil verlo con el aceite y la glicerina, transmite mucho más su movimiento que la calor. ¿Ya? O sea, si tengo una fuente térmica, esa se transfiere más lento. O sea, no es un buen conductor térmico, pero sí es un muy buen eh, dif- difundidor de movimiento. O su difusión de momentum es muy alta. ¿Ya? Se perturba bastante más eficiente y cubre más área. ¿Ya? Entonces, eso es el concepto del número de Brandt. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedo repetirlo? Es que no me quedó claro por qué el número de Brandt era dimensional. Ah, Porque en el dimensional. fondo, Porque el nu. Ya. claro, el nu tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Y el kappa también. El kappa, ese lo vimos en una clase como hace 3 clases, creo. Y ese, cuando lo vimos, era la difusión térmica. ¿Cierto? La difusión térmica, el kappa. Y ese tiene unidades de... A ver, dejen buscar el apunte. Aquí está. Cuando vimos el enfriamiento de la litosfera oceánica, ahí vimos el kappa. Y ese kappa tiene unidades, ahí está el kappa, tiene unidades de, bueno, conductividad térmica sobre ρ por C.
metros cuadrados sobre segundo. ¿Ya? Entonces por eso es adimensional. Porque los dos tienen las mismas unidades. Y, Ya, sí. y es una cantidad que nos sirve para entender la razón. Es una razón. Es una razón que nos dice si es más alto su conducción o su difusión por calor o su difusión por momento. Eso es lo que dice. A ver, hagamos un ejemplo ocupando la ecuación de Navier-Stokes, que es toda esta. Toda esta. Olvidemos un poco, apliquemos el de grande, ¿ya? El de grande, con todo esto. El problema es el siguiente. Tenemos tenemos un fluido en reposo. Ahí está. Tenemos el eje X y el eje Y y tenemos un semiespacio infinito. O sea, imagínense usted, teóricamente, un océano en que la profundidad es infinita. Arriba está la superficie del mar, z igual 0, y para abajo es pura... Es un fluido en reposo, está tranquilo, con viscosidad eta. Entonces, supongamos que yo le pego verticalmente arriba, justo aquí, y se va a transmitir para abajo el movimiento, ¿cierto? Entonces, si yo le pego aquí, ¡pum! Un impulso 100% horizontal en la superficie, lo que pasa en la superficie se va a transmitir hacia abajo, de alguna forma. Entonces, aquí hicimos, esta es la cuestión de borde. En t igual 0 más, es decir, en un tiempo 0 instantáneo, le aplico una velocidad v sub x en la superficie, es decir, en z igual 0, en el tiempo 0 más. O sea, la velocidad, perdón, la velocidad Vx es igual a V0. Finita. ¿Ya? Esta es una velocidad finita y 100% vertical. Esa es la condición inicial. Entonces el fluido se va a empezar a mover hacia abajo. ¿Cierto? Porque se va a transmitir el momentum debido a su viscosidad cinemática. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? Entonces ocupamos la cuestión de Navier-Stokes. Bueno, vamos a hacerlo un poco teórico. Vamos a asumir que no hay fuerzas externas, o sea, F igual 0, y presión igual 0. ¿Ya? Esto es para ver un ejemplo nomás. ¿Ya? Entonces vamos a asumir F y P igual 0 para simplificar el problema. Entonces, en la ecuación se va a ir este término y este término. Entonces me queda solamente la derivada material y el término de difusión. Bueno, hay que calcular entonces los laplacianos de la velocidad. Bueno, y también las derivadas materiales. Entonces la derivada material en X va a ser delta Vx a delta de t, derivada parcial con respecto al tiempo, más Bx delta Bx a delta x. Aquí faltó un término, más Bx más delta Bx. No, está bien, está bien. Igual al laplaciano, es decir, a esta componente de acá. Igual nu, esto es nu, ¿cierto? Por el laplaciano de b sub x. Y el laplaciano de b sub x, que es esto, sería suma sobre 3, en este caso suma sobre 2 porque es dos dimensiones, delta bx al cuadrado, o sea, segunda derivada de delta bx a delta x, más segunda derivada de delta bx a delta y cuadrado, o delta z cuadrado. Esa sería la segunda derivada. Pero si vemos el problema, igual que el del canal, si yo perturbo aquí horizontalmente, el fluido o la velocidad que se transmite hacia abajo, ¿qué componentes va a tener?
Si yo perturbo aquí 100% horizontal, la transferencia hacia abajo va a tener que ser también 100% vertical. Esto quiero decir yo. Perdón, 100% horizontal. Es decir, BZ va a ser 0. Y eso es por simetría. O sea, ustedes tienen el fluido, perturban horizontalmente aquí, ¡pum! 100% horizontal y se transmite hacia abajo. No tiene por qué ver la componente horizontal. Perdón, vertical. Entonces, B sub Z va a ser 0. Y además, B sub X, como se transmite verticalmente, también va a ser solamente componente en Z, no en componente en X. Es decir, va a ser igual que el problema del canal. El canal, si se acuerdan, dependía solamente de I, su magnitud, ojo, pero en forma vectorial solamente dependía de X. Es decir, U sub I es 0 porque no tiene dependencia en I, la componente vectorial, y la magnitud de UX, la magnitud de la flecha, dependía solamente de la vertical. Y lo mismo va a ocurrir acá, porque por simetría no se va a transferir hacia abajo el movimiento. Si yo doy una condición inicial 100% horizontal, esto se va a transmitir de la misma forma. Entonces, es razonable pensar que B sub X solo depende de Z y del tiempo. No hay componente vectorial en Z y el vector se escribe así. Entonces, por esa razón, el laplaciano, me olvido del segundo término, delta Bx a delta X, o sea, el primer término, perdón, el delta cuadrado Bx a delta X cuadrado, eso no existe porque Bx no depende de X, pero sí de Z, por eso aparece aquí el Z cuadrado. Aquí sale, delta Bx a delta X es 0. Por lo tanto, me queda, todo esto se resume en esta ecuación. Delta Bx a delta t igual nu por la segunda derivada espacial de Bx a delta z cuadrado. Esa es la ecuación que hay que resolver. Entonces aquí está una ecuación diferencial para B sub x, que es lo que estoy buscando, en función de z y del tiempo. Esta ecuación la vimos, pero con otra variable. La vimos cuando vimos el problema de temperatura. Ahí está, es la misma. Esta es una constante, delta t a delta x. En realidad acá está, ahí está. Delta segunda a delta z cuadrado, temperatura, 1 sobre capa, y delta t a delta tiempo. Es lo mismo. Aquí tenemos, cambia la temperatura por el tiempo, y le queda delta bx a delta t, tiempo, y delta segunda bx a delta z cuadrado. Por lo tanto, como ya la vimos, sabemos que su solución tiene que ver con la función error, o la función ERF, que es esa. La solución es B sub x, z, t es B sub 0, condición inicial, la función ERF complemento, argumento de z sobre 2 raíz de nu por t. O que es equivalente a escribirlo como B0 por 1 menos ERF. Y la función ERF es esa. Esta ecuación satisface esta ecuación diferencial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, este sería el perfil de velocidad. Si ustedes pasan el B0 dividiéndose a la izquierda, le va a quedar de forma adimensional Bx dividido por B0 en el eje vertical.
Y si toman como argumento en el eje X, z sobre 2 raíz de t, va a quedar una función así. ¿Ya? Entonces aquí, en el caso particular z igual 0, esto va a valer 0 y esto va a valer 1. Y en el caso en que el z tiende a infinito, esto va a tender a 1 y esto va a tender a 0. Está bien. Ya tiene una forma así. Esto es asintótico acá, ¿ya? Aquí está como en 2, pero en realidad es asintótico. Para allá. Sí, está rico. Entonces, ya, esa es la solución. Entonces el fluido en el fondo se transfiere así. El B sub X. Ahí está la solución. B sub X se transfiere así. Entonces, el caso particular es cuando, supongamos que el argumento es igual a 1. ¿Ya? Este es un problema bidimensional, ¿cierto? Bidimensional. Si se dan cuenta, la velocidad disminuye con la profundidad. La profundidad va en el eje X. Entonces, al aumentar el eje X, esto disminuye y tiende a 0. Y eso es razonable. Igual que el canal. En el canal tenían ustedes que la máxima velocidad estaba arriba y la mínima velocidad estaba en el fondo, que era 0. Pero en forma lineal. Acá no es lineal. Acá tiene una forma asintótica y el máximo está arriba y tiende a disminuir su velocidad hacia 0 en el fondo. Entonces, supongamos que el argumento es 1. Esto. Entonces, si yo despejo aquí z, me queda que z vale 2 veces nu por t, ¿cierto? Entonces, esto puede ser un análisis de dimensiones. Si t es igual a 2, perdón, si z es igual a 2 veces nu por t, significa que dado un tiempo t, yo penetré una cantidad 2 veces raíz de nu por t, ¿cierto? Entonces, dado un t, un tiempo, yo perturbé arriba y el movimiento penetró una profundidad de 2 veces raíz de nu por t. Entonces, si lo vemos en el caso de la tectónica de placas, en que la viscosidad vale 10 elevado a 21 centímetros cuadrados sobre segundo, esa es la viscosidad del manto. Entonces, reemplazamos aquí, esa es la viscosidad cinemática, ya, cinemática, no dinámica. Si reemplazamos esa cantidad aquí, el nu, ¿ya? Y yo conozco el Z. El Z de la astenósfera, ahí está. El Z de la astenósfera vale 3 elevado a 10 elevado a 8 centímetros, que son como 3.000 kilómetros. Perdón, son 6.000, sí, como 3.000 kilómetros. Ese es el espesor del manto astenosférico. Si conozco el nu, conozco el Z. Ocupo esta ecuación que está acá. Esta. Conozco el Z, conozco el nu. Despejo el T. Y el T me va a dar que son, ahí está, T igual Z cuadrado, digo por 4 nu, reemplazo, bla, bla, bla. Y me queda que el T vale 25 microsegundos. Microsegundos. Es decir, es casi instantáneo. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo perturbo acá arriba la placa, el movimiento se siente, pum, al tiro, en el fondo. Y eso ocurre porque la placa, acá arriba se mueve la placa. Acá tengo el manto astenosférico y acá tengo una placa rígida. Y se desplaza con una velocidad V0. Se desplaza y se transmite al tiro.
Entonces la transmisión es instantánea o casi instantánea. ¿Ya? ¿Y por qué es casi instantánea? Porque el eta, perdón, el nu es tan grande que hace que el tiempo tienda a cero. Porque es súper viscoso. ¿Ya? Entonces, materiales súper viscosos tienen una difusión de momentum muy rápida. Materiales poco viscosos tienen difusión de momentum muy lenta. Ya. Voy a dejar la clase hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. ¿Ah? No, no era para decir que yo me quedo claro, así que está bien. Ya, pues. Entonces, quedamos hasta acá y nos vemos la próxima semana virtualmente y, y nada más, pues. Que te vaya bien. Chao. Chao, profe. Chao a todos.